cada día más. Te damos gracias, Padre, por permitirnos reunirnos en Ujú. esta noche, Padre, y la persona que nos va a dar el estudio, Padre, pongas las palabras idóneas para que lleguen a nuestro corazón, Padre. Te lo pedimos todo en el nombre bendito de nuestro amado Jesucristo. Amén, amén. Muchas Amén. gracias. Sí. Pues este tema me apasiona un poco y desde hace algún poco tiempo el Señor lo puso en mi corazón para platicarlo. Por nada más como por pregunta general, perdón, se están empezando a conectar. Más o menos, ¿cuánto tiempo tiene la iglesia, hermana Araceli? Ay, bien poquito. ¿Ah? Es que lo Será- que pasa es que yo ya había, bueno, es que yo ya iba a una reunión, pero ya hace muchos años. Ok, Pero pues no, nunca me había yo congregado. Sí había entonces yo tendrá que ido menos de un año, más o menos. sí, 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 Ujú, pues mucho menos, sí, y nunca ok, me había yo congregado, entonces ujú, pues ajá, apenas ahorita pues ando iniciando y pues yo sé que no es fácil, pero tampoco es difícil, ¿verdad? ujú, Entonces, ujú. pues Sí, nada poco a más es poco como para va, tener un contexto de sí. más o menos cuánto tiempo se tenía. Meli, ya tienes un ratillo, ¿verdad? De hecho, tú también desde Arcoíris, si mal no tengo el dato. Entonces estamos hablando de hace muchos, muchos años, ¿verdad? Sammy también, por lo No que tengo entendido. tantos, David, no Ah, tantos. no tantos, poquitos, pero muchos, pero poquitos. Ajá. Sammy también tiene ya varios años, tengo entendido, congregándose. Y la hermana Nancy nos compartió que cumplió un año. Ah, ¿Cuántos años tienes, Sammy, en la iglesia? Aproximadamente ya muchísimos. Tú sí no tienes problema de decirme muchísimo. Hermana Nancy cumplió un año, pero cumplió un año en la Congre, pero poquitos días antes o semanas fue que la hermana Naye le compartió del Evangelio, ¿es cierto, hermana Nancy? Sí, buenas Ujú. noches, hermanos. Sí, pastor, es correcto. vamos. Más o menos como un mes antes me había compartido un Perfecto. momento de la palabra y Ujú. pues ya estoy aquí. Entonces las jovencitas son la hermana Araceli y la hermana Nancy, los de más o Ujú. menos, es Meli, y ya los que somos quizás un poco más veteranos somos Samuel y yo, ¿no? Pero Ok, básicamente sí. hacer esta pregunta porque es importante entender que el servicio es algo que Dios demanda de cada uno de nosotros. Y desde hace tiempo estuve reflexionando en ese título que puse en la publicación, que dice, no asistas a una iglesia. Ahora, no quiere decir que esté prohibido, ¿no? O sea, no vayas a una iglesia o no te congregues en un lugar donde recibas mucho, sino donde puedas dar mucho, ¿no? Ahora, esto no es 100% exacto, ¿no? Porque puede haber una dinámica donde recibas de parte de Dios, ¿no? No quiere decir que no recibamos. Cuando tú y yo asistimos a la iglesia, recibimos de parte de Dios. De hecho, hay muchas ocasiones, si no me dejarán mentir, que podemos ir cargados, cansados, con distintos conflictos, pero llegamos a la iglesia y encontramos cierta paz, ¿no? Es más, a mí me encanta el tiempo de la alabanza y de la adoración, porque en esa dinámica hay veces que nos descargamos, algunos lloramos, algunos simplemente con tener ese contacto con Dios, tenemos un momento distinto, ¿no? Entonces, qué importante es que nos congreguemos. Pero el título de la enseñanza es no solo te vayas a un lugar o estés en un lugar, y me refiero en general, no solo en un tema de iglesia, donde recibas mucho, sino donde puedas dar mucho también. Y yo creo que una preocupación, un enfoque de las iglesias es que cada uno de nosotros pueda tener cierto nivel de confort, ¿no? El problema de una iglesia tan cómoda, no se preocupen, no es la nuestra, pero de una iglesia que fuera 100% cómoda, ¿no? Es que todo está hecho. O sea, llegar, imagínate una sala de cine, y de hecho hay iglesias, quizás no muchas aquí en México, pero sí en otros países, que tienen asientos así tipo reclinables, unas bocinas, de marca, Bose,
donde la vista, el ambiente, el clima es idóneo, donde la alabanza es alabanza, si no perfecta, donde la parte musical es armónica, donde todo es como hasta cierto punto tan preparado para que tú y yo no hagamos nada como ovejas, que en el extremo de caer en una comodidad, podemos volvernos inútiles o flojos, ¿sí? Porque ya todo está hecho, ¿sí? Me imagino que varios de aquí, bueno, creo que la hermana Nancy es especialista en cambiarse de casa, ¿sí? Por lo que platicaba hace tiempo, ¿no? Que en poco tiempo, creo que 1 o 2 años ha tenido como 3 o 4 cambios, hermana Nancy. No lo Ahora sí, escuchamos, no lo escuchamos. Ah, ya. Ajá. ¿ahí se escucha? Sí, ahora sí ya. Justo hace un año, bueno, en el 31 de julio, perdón, Ujú. el 30 de mayo me cambié a San José Ujú. y el 31 de julio me cambié para acá, para Los Morales. O sea, duré solamente 2 meses así que en San José, ahí frente a Tuzos. Pero ahorita que usted comenta eso, pastor, referente a las iglesias, yo quiero comentarles algo. Ujú. En mi niñez, aproximadamente a los 7, 8 años, mi mamá se casó y se casó con un hombre cristiano. De hecho, nosotros asistíamos a la iglesia de Ángela Peralta, pero yo recuerdo muy bien, como por ahí de los 10, 12 años, que a veces en las iglesias nosotros percibíamos el conflicto personal entre hermanos. Ujú. Ejemplo, a nosotros los niños y adolescentes cuando nos daban, nos impartían la palabra, las hermanas que les correspondía impartir la palabra siempre estaban discutiendo. Ujú. Llegaba el pastor, hablaba con ellas y les decía que pues nada más era la palabra así, o sea, lo que correspondía del tema. Pero como eran dos hermanas quienes ahora sí que impartían la palabra, yo recuerdo que siempre, siempre discutían. Y había una hermana que era, no recuerdo el nombre, creo que Carmelita, que cada año ahí en la iglesia, bueno, se hacía lo de fin de año y demás, y ella siempre preparaba tamales. Era la única consciente de decir que entraba en nuestro salón, porque ahí eran salones, ya ven que está la iglesia que parece así como castillito, Ujú. que decía que, ¿por qué no? Aunque ella era de la cocina, del área de cocina, ella veía y se percataba a veces de las discusiones dentro de la Ujú. iglesia. Ese no era el objetivo. Entonces, Ujú. cuando entraba el pastor, pues el pastor les decía, pues si tú quisiste o elegiste este ministerio, abócate a esto, porque a final de cuentas Ujú. nosotros somos iglesia, somos un mismo cuerpo. Y yo lo que veo es que no todas las iglesias imparten de la palabra como, me atrevo a decir, como debe de ser, porque a veces están como más enfocados a como otras cosas o a sus cosas a lo mejor personales o diferencias Ujú. entre la iglesia que en lo que es la enseñanza. Exacto. Muchas gracias. Sí, efectivamente, creo que en esto que nos comenta, y de hecho lo vamos a abordar ahorita en un momento más, podemos ver gente que estaba abocada al servicio y gente que estaba abocada a sus propios intereses o a sus propios afanes y por lo tanto discutía. Y ahorita vamos a regresar a ese tema, nada más regreso al punto anterior, que era el hecho de cambiarnos de casa, ¿no? Y para los que hemos tenido varios cambios de casa, implica una incomodidad, ¿no? Guarda, transporta, llega, saca, acomoda, ¿no? Y cuando estaba viendo hace tiempo un video de los japoneses, me encanta mucho la cultura japonesa porque es una cultura muy ordenada, ¿no? Que con pocos espacios, puede aprovecharlo al máximo. Y esto lo comentaba porque estaba viendo un documental donde tú contratas un servicio de mudanza, pero tú no empacas nada en Japón. O sea, tú nada más contratas, llegan y con sumo cuidado, con guantes,
cajas, con, ¿cómo se llama? Estas bolsas con amortiguación de aire, ¿no? Para que nada se rompa. Entonces, toman fotos, guardan todo, llegan al lugar y acomodan todo, ¿no? Entonces, yo quisiera de esas mudanzas, donde, ¿verdad, hermana Nancy? Donde uno no hace nada, ¿no? Nada más te tomas tu cafecito, ellos hacen todo y llegas, y cuando llegas a la casa nueva, ya está todo, puesto, ¿no? Aquí hago este ejemplo porque en la iglesia en ocasiones, algunas veces así sucede. Llegamos y hasta cierto punto podemos intuir que todo está hecho. Y cuando nosotros no nos involucramos en la iglesia para servir, nos volvemos como esos japoneses en mudanza que solo se toman su cafecito y cuando llegan ya todo está hecho. Y por eso les decía la importancia de asistir a una iglesia, obviamente en la que estamos asistiendo, pero me refiero en general, a lugares y a entornos que nos reten, que vayan más allá de la comodidad que tú y yo pudiéramos tener. Dice, en muchas ocasiones, tú y yo necesitamos salir de nuestra zona de confort, de aquellos lugares donde tenemos el control de todo y donde el entorno es totalmente confortable. Gloria a Dios por iglesias donde, como les comentaba hace un momento, tú llegas y es todo cómodo, como si llegaras a un auditorio de cine, ¿sí? Donde ya todo está hecho, donde te puedes sentar, reclinar, escuchar música de primer nivel, una enseñanza con oradores de primer nivel, ¿sí? Y donde hasta cierto punto ya todo está hecho. El riesgo de eso es que tú y yo caigamos en una zona de confort que no nos rete, no solo a dar nuestra vida, sino a servir. Y ahorita vamos a hablar un poquito del servir. ¿Qué dice la Biblia acerca del servicio? Y realmente la enseñanza va enfocada a la necesidad que tú y yo tenemos de servir en la iglesia. Efesios 2:10, si podemos ir para allá. Efesios 2:10, si no tienes tu Biblia a la mano, apúntalo y después consúltalo con calma. Dice Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. La palabra nos insta a hacer buenas obras. Ojo, y hago aquí el paréntesis, no por hacer buenas obras tú y yo nos ganamos el cielo. Quizás en la tradición que tú y yo teníamos de pequeños, que así nos inculcaron, es, tienes que portarte bien para alcanzar el cielo. ¿Sí? Y pues por más que intentábamos portarnos bien, bueno, yo era demasiado latoso. Si ahora lo soy, de niño era... Ay, no. El otro día me estaba preguntando mi hijo tiene 14 años, me decía, cuéntame de algunas travesuras, y le decía, hijo, te voy a contar, pero no aprendas de eso, son cosas que yo viví de niño, y le contaba algunas travesuras, ¿no? No se trata de hacer el bien para ganarnos el cielo, se trata de hacer el bien por el resultado que tú y yo tenemos de vivir una vida en Cristo, y Efesios 2:10 nos llama a hacer buenas obras. ¿Sí? Dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dios nos creó a cada uno de nosotros con un propósito especial. Él nos equipó con personalidades y habilidades específicas para que pudiéramos tener un impacto en su reino mientras estemos aquí en la tierra. Mira, posiblemente en algún momento de tu vida has sentido de, ¿y yo por qué soy así? ¿Por qué soy llorón o llorona? ¿Por qué soy enojón o enojona? ¿Por qué soy tan enfocado a metas? ¿O por qué soy tan perfeccionista? ¿O por qué soy de esta o de tal manera? ¿Sabes que Dios te hizo tal como tú y yo somos para su obra? Nos necesitamos el uno al otro. Y las características y habilidades que tú tienes se requieren en la iglesia. Las necesita el cuerpo de Cristo. Pero en ocasiones quizás hemos dicho, ¿por qué soy así?
Los cristianos son considerados como hermanos y hermanos de una familia o miembros de un mismo cuerpo. Cada persona hace su parte en servir para que el cuerpo entero pueda cumplir su propósito de traer gloria a Dios. ¿A qué voy con esto? Mi hermano, mi hermana, Dios te necesita a ti y a mí, no porque si nosotros no pueda hacer su obra, sino porque quiere que tú y yo desarrollemos su obra en esta tierra. Por eso nos hizo tal y como somos, con errores y con defectos que cada uno de nosotros pudiéramos tener. No me voy a detener en esto, pero hay todo un tema acerca de los 4 temperamentos, seguramente algunos de ustedes han escuchado. Voy a leer simplemente 4 características rápidas. Hay una teoría que cada uno de nosotros o todos tenemos algún tipo de temperamento. No me voy a meter en esto, pero desde Hipócrates se ha desarrollado esta teoría, algunos psicólogos cristianos lo han desarrollado y me encanta la perspectiva del doctor Tim LaHaye, que planteó que hay 4 temperamentos, basado en esto que te digo de teorías griegas desde hace muchos años, y no quiere decir que tengas solo un temperamento, sino que tenemos la combinación de los 4 temperamentos, pero tenemos un temperamento predominante. Entonces voy a leer las 4 características de cada temperamento y posiblemente te puedas identificar con alguna. Por ejemplo, el primer temperamento es el sanguíneo. El ejemplo bíblico de esto es Pedro. El sanguíneo, como Pedro, es una persona extrovertida, hablador, entusiasta, suele ser el alma de la fiesta, pero puede ser indisciplinado, impulsivo y desorganizado. ¿Quiere decir que un temperamento es mejor que otro? No, simplemente son distintos. Siguiente temperamento, colérico. Pablo es el ejemplo de un temperamento colérico. Pablo era enérgico, independiente, orientado a metas. Los coléricos son líderes natos y muy productivos, pero corren el riesgo de ser hostiles, dominantes y carentes de empatía. De hecho, se dice que tanto el temperamento sanguíneo como el colérico son los temperamentos fuertes. Fuertes no quiere decir que sean mejores, sino simplemente por su naturaleza son más expresivos y más dominantes en cuanto a una dinámica social. Siguiente temperamento, melancólico. El ejemplo básico de melancólico es Moisés. Los melancólicos somos, porque yo soy melancólico también, analítico, perfeccionista, leal, muy creativo y detallista, pero tienden a deprimirse, a ser negativos y a ser autocríticos en exceso. El último temperamento, el flemático. El ejemplo bíblico es Abraham. ¿Qué es el temperamento flemático? Sus características son una persona tranquila, diplomática, constante, son pacificadores y estables, pero pueden pecar de pasivos, tercos y temerosos ante el conflicto. Lo más probable en estos temperamentos, estoy hablando de una cuestión muy general, es que te hayas identificado más con algún tipo de temperamento. ¿Sí? Puede ser sanguíneo, muy extrovertido, colérico, puede ser muy enérgico, melancólico, muy profundo, o flemático, muy diplomático, ¿sí? Pero cada temperamento tiene su fortaleza, sus fortalezas, perdón, y sus debilidades. ¿A qué voy con esto? Dios te hizo a ti y a mí con las características que tenemos, porque es importante que con esas características que tú y yo tenemos, podamos servir dentro de la iglesia. Hace muchos años conocí una iglesia donde el 90% de los pastores y de los líderes de esa iglesia eran coléricos, muy explosivos, muy temperamentales. ¿Cuál era la parte positiva? Que la iglesia iba para adelante porque estos líderes lo empujaban y lo empujaban y lo empujaban. Pero ¿cuál era la carencia en esta iglesia? La parte profunda, la parte melancólica, la parte de consolación, la parte de misericordia con las ovejas, ¿sí? Entonces no quiere decir que un temperamento, perdón que hay un mosquito aquí que me está molestando, un temperamento sea mejor que otro. Era mosquito, ya fue, ¿sí? No quiere decir que un temperamento sea mejor que otro, simplemente son diferentes. Y mi hermano, mi hermana, así como tú eres, te necesitamos en la iglesia. Porque cuántas veces tú y yo nos hemos auto eliminado
de servir en la iglesia. No, es que soy inconstante, es que soy muy llorón, es que soy muy explosivo, es que soy muy analítico. Y automáticamente en ocasiones tú y yo nos descalificamos para el servicio. Y me encanta porque cuando tú y yo vemos las diferentes personalidades y temperamentos de los discípulos, si no has visto esta serie de Chosen, a los elegidos, te la recomiendo porque plasma muy bien cómo son diferentes los apóstoles, los discípulos en aquel entonces. Mi hermano, mi hermana, Dios te hizo tal como eres, con los talentos y virtudes que tienes, e incluso con las deficiencias que tienes, porque le eres útil para su obra. Y por eso me encanta mucho ver este tipo de series de los apóstoles, de los discípulos, porque tenían unos errorzazos que decías, ay, nanita, los apaches, ¿sí? Unas metidas de patas que daban, donde si tú y yo fuéramos directores de una empresa, posiblemente no los elegiríamos para laborar en esa empresa. Pero donde Jesús vio virtud, donde había deficiencia, y donde Jesús vio el potencial de desarrollo que tenían estos hombres. Mi hermano, mi hermana, Dios a ti y a mí nos ve no con las carencias que tenemos, sino con lo potencial que tú y yo podemos desarrollar en el reino. Si te gustan los deportes como a mí, o ver deportes, yo soy más de ver deportes que jugarlos, porque soy medio menso para jugarlos, pero soy muy bueno viéndolos, ¿sí? Cuando expulsan a uno a dos, y sucedió en el partido de México, si tuviste la oportunidad de verlo, le expulsaron a dos a Sudáfrica. De hecho, paréntesis, mañana juega México, seguramente ya lo sabes, mañana a las 8 de la noche, ¿sí? ¿A las 7? 7, ok, corrijo, sí. Bueno, llegar tarde, es que el pastor David dijo y me echen bronca después, ¿no? Pero le expulsaron a dos personas, a dos jugadores. Un equipo ya no juega igual cuando no tiene a sus jugadores completos. Y algo que yo quiero ser muy enfático en esta noche es, mi hermano, mi hermana, te necesitamos en el equipo. Te necesitamos en el equipo de la iglesia. Nos haces falta. Normalmente cuando alguien no asiste a la iglesia, procuro, perdón, no siempre lo hago, pero procuro mandar un mensajito. Te extrañamos, ¿está todo bien? Porque créeme que nos haces falta. Cuando alguien no asiste a la iglesia, en lo personal, yo siento que algo no está completo, ¿sí? Pero no solo tiene que ser en cuanto a la asistencia a la iglesia, sino en cuanto al servicio en la iglesia. Dice, las habilidades con las que Dios te ha equipado para servir al cuerpo de Cristo se conocen como dones espirituales. Dice la palabra, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo, y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Esto está en 1 Corintios 12, versículos del 4 al 6. Repito, 1 Corintios 12, del 4 al 6. Dice la palabra, no me voy a meter en mucho en esta ocasión, que hay diversidad de dones, ministerios y operaciones, ¿sí? ¿A qué se refiere esto? Que somos diferentes, ¿sí? Hay diversidad de funciones dentro de la iglesia, pero el espíritu es el mismo. ¿Qué significa esto? Que en estas diferencias que tú y yo pudiéramos tener, de temperamento y de dones que cada uno de nosotros pudiera tener, lo importante es que estos dones y estas operaciones y estos ministerios sean usados para el bien común y para la edificación del cuerpo de Cristo. Mi hermano, mi hermana, el cuerpo de Cristo necesita de ti. El cuerpo de Cristo necesita que edifiques este cuerpo de Cristo. Vamos a ir, por favor,
a Mateo 25, 23. Mateo 25, 23. Si alguien puede leerlo, se lo agradezco. Amén. 25, 23. Su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Wow, este es uno de los versos que más me gustan de la palabra. Hay muchos, pero este me gusta mucho. Dice, buen siervo y fiel. Nótese que la palabra no dice buen pastor, buen líder, buen predicador, buen misionero, buen evangelista. No quiere decir que todo eso sea malo, pero lo que dice la palabra es buen siervo y fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Yo tengo dos cuentas de Facebook. Una es la que tengo desde hace mucho tiempo y ahí aparece mi nombre. Y hace como no sé cuánto tiempo, creo que como 2, 3 años, di de alta otra cuenta que es como la más cristiana, si lo quieres ver así, donde en la otra posteo de deportes, de política, de chistes y de lo que sea. Pero en la cristiana, o en la más formal, por así decirlo, posteo pues más como cuestiones de predicaciones y de imágenes bíblicas, etcétera. Y con el paso del tiempo le fui cambiando el nombre a mi página, porque originalmente era Evangelista David Meléndez. Y llegó un momento donde dije, a ver, bueno, sí predico del Evangelio, pero no, después le cambié a Pastor David Meléndez. Y dije, no, no, tampoco. Y después de tiempo, y es la que actualmente tiene el nombre, es Siervo. Porque entendí después de muchos ramalazos que más que ser un pastor, más que ser un predicador, más que ser un evangelista, más que ser un maestro y cualquier don que tú y yo pudiéramos tener, y qué bueno que desarrollemos ministerios y nos involucremos, tú y yo tenemos que entender que nuestro llamado es a ser siervos. Y ahora vas a preguntar, bueno, ¿y qué es ser siervo? Bueno, en la palabra, en el Nuevo Testamento, siervo tiene dos significados. El primero nos va a gustar mucho más que el segundo. El primer significado que tiene la palabra siervo es mayordomo. De hecho, creo que esto lo habíamos platicado hace algunos meses. Dice la palabra que tú y yo tenemos que servirnos los unos a los otros. Si yo les preguntara, ¿puede ser mayordomo el uno del otro? Yo creo que la mayoría me contestaría, sí, sí puedo ser mayordomo, sí puedo atenderlo, ¿no? Un mayordomo es aquel que te dice, siéntate, no pasa nada, ¿sí? Como si vas a un restaurante y de pronto te atienden, tú no te levantes, ¿no? Todo te voy a traer. Y a veces se entiende siervo solo como el mayordomo, pero la palabra siervo en griego tiene un significado mucho más profundo, que es duolos, que quiere decir esclavo. Ah, caray, como de que esa definición no nos gusta tanto, que la palabra nos llama a que tú y yo seamos esclavos, no solo siervos, no solo te voy a servir, no solo voy a ser tu mayordomo, sino que voy a ser esclavo. Y eso no nos gusta mucho, porque la palabra esclavo significa sometimiento, ¿sí? Significa, y esto, bueno, no es el significado, más bien dicho, nosotros lo asociamos con humillación, pero sí tiene que ver con el hecho de doblegar lo que tú y yo somos para servir a otros. ¿Y sabes quién es el ejemplo máximo de esto? Nuestro Señor Jesucristo, que siendo semejante a Dios, se humilló para ser siervo, para ser esclavo, y murió muerte y muerte de cruz. Y me encanta esa palabra y créeme que no la termino de entender, ¿no? Al Señor Jesús lavando los pies de sus discípulos. Y el apóstol y el discípulo Pedro lo vivió igual que yo. No, 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 espérate. No, no, ¿cómo tú me vas a lavar los pies? Yo te los tengo que lavar a ti.
Y la respuesta de Jesús me encanta, dice, si no me permites hacer esto, no puedes estar en mi reino, no puedes compartir mesa conmigo. Y entonces yo me imagino a Pedro así como de que, pues como a regañadientes, pues ya, está bien, no hay de otra, o sea, si esta es la condicionante. Dios nos llama a ser siervos, pero no nos quedemos solo en el nivel de siervo, de mayordomo, sino entendamos que el significado de duolos quiere decir esclavo. Y te hago esta pregunta, y es retórica, no me la tienes que contestar, más bien dicho es para que la analices en tu corazón, ¿estás dispuesto a ser esclavo de otra persona del cuerpo de Cristo? Lo más probable es que nos cueste trabajo contestarlo. Si yo te digo, ¿puedes ser mayordomo? Yo creo que la mayoría diríamos, sí puedo ser mayordomo. ¿Puedes ser esclavo? Te contesto la próxima semana o en un rato, ¿no? O luego vemos, ¿sí? Pero precisamente eso es a lo que nos insta el Señor, a ser esclavos. Hay una frase que posiblemente has escuchado que dice, el que no sirve, no sirve. Y tú y yo tenemos que entender, y por eso empecé hablando de temperamentos un poquito, y de las virtudes, y que cada uno de nosotros pudiera tener, de esa diversidad de dones, porque, y por eso también al inicio les preguntaba, bueno, más o menos ¿cuánto llevas en el Evangelio? Y realmente la minoría son muy nuevos, la mayoría tenemos ya tiempo y otros tenemos como de que ya muchas canas, ¿sí? Bueno, algunos tenemos canas físicas y canas de tiempo, pero el problema no es cuánto tiempo tengas. ¿Sabes por qué? Porque a Dios Dios no nos va a medir por cuánto tú y yo conocemos de la palabra. Hoy fue un evento en la mañana donde estaba Marco Barrientos. Si has escuchado de él, es un músico cristiano, es un predicador, es pastor. Pero me encanta escuchar a Marco Barrientos porque es de los pocos predicadores que yo conozco que son sencillos, que son humildes, ¿sí? Algunos otros predicadores llegan incluso ya con guaruras, ¿no? O con gente, ¿no? No te puedes acercar, ¿sí? Y a veces hemos caído en este error o este concepto de cuando lleguemos a la presencia de Dios, Dios va a tener a sus favoritos, ¿no? Al predicador aquel, al que tenía reflectores y viajaba por el mundo y predicando el evangelio. No es así, mi hermano. Sabes que para Dios tú y yo nos ama igual que a nosotros, que a un predicador famoso, ¿sí? Que a un músico que ha bendecido también. Hay una cuestión donde Dios va a dar talentos, ¿sí? Va a dar regalos, por así decirlo, en el reino de los cielos. Pero eso es otra cosa, ¿sí? A veces creemos o nos quedamos con este pensamiento humano de, bueno, voy a llegar al reino de los cielos y posiblemente me sienten hasta atrás porque pues, yo soy del pueblo y adelante van a estar los famosos predicadores. No, no es así. ¿A qué voy con esto? Dios nos llama a ser esclavos los unos a los otros, ¿sí? El que no sirve, no sirve. Y qué importante es que tú y yo entendamos que tenemos, y esta es una máxima, y te la pongo ahora sí que en individual, tienes que servir en la iglesia. Es por tu bien, es para edificar al cuerpo de Cristo, es para que crezcas en lo espiritual, ¿sí? No se trata de jerarquías, y por eso les comentaba ahorita lo de este concepto, ¿no? No son jerarquías. Dios nos ama al igual, tengas mucho o tengas poco en conocer de Cristo, sepas mucho o sepas poco de la palabra, Dios nos ama por igual, pero lo que Dios sí nos insta, y ya lo leímos, es buen siervo y fiel. La pregunta, y esta también es una pregunta retórica, es decir, no me la tienes que contestar, la pregunta es, ¿Dios te podría llamar siervo o sierva? La verdad no lo sé. Posiblemente digas, bueno, Dios me podría llamar hija, me podría llamar hijo, me podría llamar participante de la iglesia,
me podría llamar adorador, o me podría llamar predicador, o me podría llamar tal y tal, adjetivos. La pregunta es, ¿Dios te podría llamar siervo? Y ya no solo siervo, sino siervo fiel. Y cuando yo reflexiono en esta pregunta, si realmente Dios me pudiera llamar siervo, yo digo, híjole, Señor, tengo que constantemente analizar si realmente estoy siendo siervo o si estoy siendo solo un espectador en la iglesia, si estoy solo siendo un participante más. No te estoy diciendo, y lo comentaba al inicio, que no disfrutes el tiempo de venir a la iglesia, ¿no? De sentarte, de recibir, etcétera. Pero si tú y yo solo estamos recibiendo y recibiendo y recibiendo y recibiendo, nos vamos a hacer gordos espirituales. Y cuando tú y yo no damos, explotamos. Porque nos acostumbramos solo a recibir y a recibir. Y mira, gloria a Dios por estos tiempos, pero al mismo tiempo estos tiempos nos tienen que instar a ir más hacia arriba, más hacia adelante con el Señor. En la actualidad, no me dejarás mentir, y si quieres ahí tecléale después en YouTube, quiero escuchar una enseñanza cristiana acerca de dones espirituales. Bueno, te va a salir una lista, solo ahí también te pido que restringas, porque hay alguna información que puede ser como de dudosa doctrina, pero seguramente vas a encontrar unas enseñanzas padrísimas acerca, por ejemplo, de dones espirituales. Y se le pones ahí, quiero capacitarme y en misiones, vas a encontrar mucho. El problema es que a veces tenemos tanta información a nuestro alrededor que solo recibimos y no damos. Por eso el título de la enseñanza pudiera ser, no asistas solo donde recibas mucho, sino donde puedas dar mucho. En la iglesia puedes encontrar muchas comodidades, y aquí cité algunas. Un ambiente bonito, si tienes niños o adolescentes, clases muy bonitas para niños y adolescentes, alabanza de primer nivel, ¿sí? Estacionamiento, amenidades, ¿no? En los 90s, me acuerdo que yo era adolescente, y como les dije que era muy latoso, con mis amigos de la iglesia, yo les decía, imagínate que en algún momento en la iglesia, ya no tengas que dar tu diezmo y tu ofrenda, sino que pasaran una terminal y pum, ahí se empezaban a poner de moda, ya existían las tarjetas de débito, pero en los 90s se empezaban a poner como más en boga, ¿no? Donde pongas tu tarjeta y pum, automáticamente el diezmo. Y varios de mis amigos como más, no sé, como más tradicionales decían, no, ¿cómo es posible eso? Sería un gran problema. Hoy distintas iglesias, tomas el número de cuenta y haces una transferencia, ¿sí? No estoy diciendo que sea malo o bueno, simplemente es. A lo que voy es que en distintas iglesias tú puedes encontrar todo en bandeja de plata. El problema de eso es que puedes seguirte alimentando y no dar. Encontré una frase que me llamó mucho la atención que dice, Dios usa lo incómodo para volvernos idóneos. Repito, Dios usa lo incómodo para volvernos idóneos. ¿Qué quiere decir idóneo? Perfecto, adecuado, que reúne las características necesarias para un fin o una función determinada. Esto no está en la Biblia como tal, esta cita, pero si yo pudiera ponerle en Primera de David 1:1, sería, Dios te quiere incomodar. Mi hermano, mi hermana, Dios quiere incomodarte. No para hacernos sentir mal, no para aplastarnos, sino porque sabe que en la comodidad tú y yo
y quizás yo soy el primero, nos volvemos flojos. Cuando ya todo está hecho, y por eso les ponía el ejemplo de la mudanza, ¿sí? Japonesa, donde ya no tengo que hacer nada, simplemente contrato una mudanza, me voy a comer, me voy a echar un cafecito, y además fíjate que los japoneses no son como los latinos que de pronto llegas y hay como de que me falta una pantalla, me falta un radio, no, ellos son, al contrario, en su dinámica de cultura, no se puede perder nada, ¿sí? Entonces imagínate que un día tú te vas a hacer mudanza, hermana Nancy, no le estoy animando a que haga otra, ¿no? Pero imagínese que usted contrata una mudanza y dice, bueno, me voy a ir a comer con mis hijas, me voy a ir al cine, voy a ir de compras, y ya cuando llegue a la casa nueva, ya está todo hecho. El problema es que en ocasiones así sucede en la iglesia. Llegamos, asistimos, y hasta cierto punto ya está todo hecho, entre comillas. Pero por eso te digo que el lugar donde Dios te llame, procura que sea un lugar donde no solo recibas, sino donde puedas dar mucho. Y ya enfocando un poquito y cerrando la enseñanza, mi hermano, mi hermana, en esta iglesia en la que tú y yo estamos actualmente, hay mucho por hacer. Hay mucho por hacer. Y aparentemente a veces pudiéramos creer que ya todo está hecho, ¿no? Las enseñanzas, los ministerios, la dinámica dominical, las dinámicas que tenemos entre semana, y déjame decirte que no. ¿Verdad, hermana Lore, que hay mucho por hacer? Se requiere, ¿sí?, que participes, se requiere que sirvas, ¿sí? Pero no se puede obligar a nadie. El problema es que a veces nos basamos en supuestos, ¿sí? El pastorado puede decir, no, es que nadie quiere servir. Y las ovejas pueden decir, no, es que no quieren que sirva. Y ambas posturas, entre comillas, son relativamente cómodas, porque evitan el conflicto, evitan la capacitación, evitan el diálogo, ¿sí? Pero yo te insto que si Dios está hablando a tu vida, como seguramente lo está haciendo en esta dinámica, te puedas involucrar en el servicio más cuando no eres tan nuevecito. Y si eres nuevecito, qué bueno, y gloria a Dios, porque finalmente Dios está poniendo ese fuego de decir, necesito hacer algo. El problema con los que ya tenemos más tiempo es que a veces decimos, pues, ya no se necesita de mí. Mira, no es que, hablando utópicamente, Dios nos necesite, porque Dios hace su obra contigo, conmigo, sin ti, sin mí, y a pesar de ti y a pesar de mí, el nombre de Cristo va a ser glorificado, ¿sí? Pero si el Señor ha impactado nuestras vidas, yo le quiero decir, y espero que tú también, Señor, úsame. Aquí estoy. Gloria a Dios porque estás usando a otros, pero también úsame a mí. Con los dones y talentos que tú me has dado, porque recuerda que dice la palabra que toda buena dádiva y todo don perfecto provienen de Él. Pero el riesgo que tú y yo tenemos de guardar nuestros talentos o dones que Dios nos ha dado, y no nos vamos a meter ahí, pero la palabra habla de los talentos que Dios le dio, en esta parábola, el amo le dio a sus siervos. Y cada uno fue multiplicando, excepto el que tenía uno, dice que tuvo temor y lo escondió. Y el Señor le dice, no, no, espérate, no va por ahí. Mi hermano, mi hermana, Dios te ha dado dones. ¿Cuáles? No lo sé. ¿Quieres saber cuáles son tus dones? Déjame, por aquí había apuntado. Ya. ¿Quieres saber qué dones tienes? Seguramente sí. Algunos de nuestros dones espirituales son obvios, pero otros pueden ser difíciles de identificar. Puedes descubrir. Ay, ya se me movió aquí el renglón, espérame. Puedes descubrir qué dones espirituales tienes, incluyendo cuáles son los más fuertes. Punto número 1, mediante la oración. Hay distintos cuestionarios, clases, pero principalmente vas a descubrir tus dones sirviendo en la iglesia. Puedes empezar a servir incluso antes de conocer tus dones, ¿sí? No se trata de que tengas que conocer exactamente cuáles son tus dones para servir en la iglesia, porque la experiencia te dará una idea de dónde te desempeñas mejor.
lo que a su vez te ayudará a identificar tus dones. Una vez que hayas identificado tus dones espirituales, debes de encontrar la manera de usarlos para servir a la comunidad de tu iglesia. Todos estamos llamados a servir, y repito, todos estamos llamados a servir y hacerlo con amor. Primera de Corintios 13, del 1 al 3, no vamos a ir para allá. Habla acerca de los dones, de los dones de profecía, pero que tengamos amor unos a los otros. El servicio constante con una actitud equivocada no sirve de nada. Va de nuevo. El servicio constante con una actitud equivocada no sirve de nada. Sin embargo, cuando servimos por amor, Dios es glorificado. A continuación, te presento algunas maneras en las que puedes servir en tu iglesia. En este caso, creo que todos los que estamos aquí, sí, del camino. Únete al equipo de alabanza. Esa es una idea. ¿Sí? Dices, no, igual y te pasa como a mí, si yo canto en la regadera se va el agua. Bueno, está bien, no, quizás no es tu don. Sirve como edecán, saludando a las personas y ayudando con las ofrendas, al pasar servicios de la Santa Cena, lo que básicamente en ocasiones hace la hermana Nancy, ¿no? Punto número 3, únete al equipo de oración. Que requiere equipo de oración. No solo que ores, sino que estés de constante en el equipo de la oración. Si es tu llamado, ponte en contacto con la hermana Nayi, ¿sí? Hazte líder o mentor de jóvenes, adolescentes o niños. Gracias a Dios, en el último tiempo, Dios ha levantado personas en la iglesia que estén a cargo de ello, ¿sí? Pero se requieren manos. Enseña a un grupo pequeño de adultos, ya sea una escuela dominical o un estudio bíblico. Y ya lo comentamos en 2 domingos. Si estás interesado en dar alguna enseñanza el miércoles, adelante, mi hermano, mi hermana, el micrófono está abierto, ¿sí? Entonces acércate conmigo y lo platicamos sin ningún problema. Ayuda a limpiar las instalaciones o hacer el mantenimiento del edificio o del terreno. Bueno, en este caso no es terreno, sino es una casa, ¿sí? Cada 15 días se hace una limpieza profunda. Pero posiblemente tú dices, a ver, yo quiero sumarme a esa, o yo quiero ir la semana que no hay limpieza profunda, yo quiero ir a lavar baños, o yo quiero ir a barrer. Mira, créeme que todo es bienvenido, ¿sí? Trabaja en la cabina de sonido y tecnología. Ahí yo digo, sí, necesitamos manos, ¿sí? Porque hay veces que en mi caso, bueno, en mi caso y en el caso de Liz, pues estamos ahí metidos que en lo de la música, que en proyectar, que sí, que si el cañón, que si se graba, que si el sonido, etcétera. Tienes ese don, esa carga, acércate también con nosotros, no pasa nada. Esto ya es para iglesias quizás más grandes, pero dice ayuda en el trabajo administrativo y de secretariado. Bueno, en este caso, por el tamaño de la iglesia, no necesitamos como tal esto, pero siempre se vale decir, bueno, ¿hay algo que pueda hacer? De hecho, por ahí tenemos un chat de compras, ¿sí? Y entonces en el chat de compras, oye, pues yo estoy en tal lugar, ¿se requiere algo? Ah, no se requiere nada. Ah, ok, no hay problema. Ah, no, sí, se requieren jergas, escobas, cubetas, lo que sea. Ah, pues ya estoy aquí, entonces lo compro. Entonces es un tipo de servicio también, ¿sí? Dirige programas de ayuda a la comunidad. Mira, aquí está pendiente algo que en mi corazón no lo he podido desarrollar por falta de tiempo y quizás por falta de decisión, pero está en mi corazón y en el corazón del hermano Berna, que vayamos a los hospitales, ¿sí? Es rudón, sí es rudón, ¿no? Al igual, de hecho, quizás no tan rudón como el ministerio carcelario, pero pues el ministerio de hospitales hay que ir aproximadamente a las 9, 10 de la noche, cuando pues ya está oscuro, donde ya se está haciendo frío, y llevar café y pan a las personas que están afuera del hospital. Hay una sensibilidad muy fuerte cuando alguien está pasando por enfermedad y por reclusión. Y tú te acercas con las personas, yo he ido varias veces a este ministerio, ¿sí? ¿Me permite orar por usted, por su enfermo? Mira, aunque sean de la religión que sean, es tanta la angustia que tienen porque su enfermo está ahí y ellos están durmiendo en la calle, hay veces que en un cartoncito, hay veces que con cobija y hay veces que sin cobija, que te dicen, sí, yo necesito. Y mira, no se trata de levantar multitudes y ya reciban a Cristo y vámonos, sino que tú y yo podamos ser sensibles a la necesidad de personas que están teniendo necesidad.
Dice, dirige programas de ayuda a la comunidad. Este es uno, pueden ser varios. Hay orfanatos, conozco un orfanato que está aquí en la zona de, ¿cómo se llama? Tulancingo, ¿sí? Y necesitan manos. Asilos. Mira, normalmente la iglesia no asiste a asilos, pero hay tanta necesidad con adultos mayores que están olvidados por su familia, por sus hijos, por sus nietos, y es un dolor muy fuerte, ¿sí? Y nada más de comentarlo, me quedo con la carga, porque hay mucho por hacer como iglesia que en ocasiones no estamos haciendo, y somos muy buenos como iglesia en organizar eventos, congresos, eventos espectaculares con luz, sonido y bocinas muy padres, y qué bueno, siempre y cuando no descuidemos lo más importante. Y dice la palabra que la religión perfecta es atender a la viuda y al huérfano, ¿sí? Ese es el verdadero sentido, que atendamos a los que tienen necesidad. Y lo digo con todo respeto, la palabra no dice que organicemos congresos, pero sí dice que atendamos a quien tiene necesidad. Y ahí pone el ejemplo de viuda y huérfano. Pero cuánta necesidad hay en enfermos y en cárcel. Y gloria a Dios por esta iglesia, que desde hace varios años tiene la carga de atender el ministerio carcelario. Prepara alimentos y otras ayudas para familias en crisis. Cocina para una persona de tu congregación. Ayúdale con labores domésticas, llévala al médico. Incluso dale, si tienes la posibilidad, una ofrenda económica. ¿Sí? A mí me encanta cuando en determinado momento alguien llega, mira, y da hacia otra persona. ¿Sabes qué? Dios puso en mi corazón darte esto. ¿Sí? Por último, dice, visita a personas en el hospital, cárcel, orfanatos, asilos, envíales tarjetas de ánimo a otros miembros de la congregación. Hay mucho trabajo por hacer en el reino de Cristo, pero muy pocas personas dispuestos a hacerlo. Mateo 9:37. No vayas para allá, solo apunta el texto. Mateo 9:37. Dice, entonces dijo Jesús a sus discípulos, la cosecha es mucha, pero los obreros pocos. Un amigo dice, la cosecha es mucha, pero los obreros son flojos. Bueno, no dice así, dice que son pocos. ¿Sí? Finalmente, y por conclusión, dice, no tengas miedo simplemente de empezar a servir. Hay un lugar para ti mientras sirves. Confía en que Dios te equipará, te guiará y te dará el gozo para la tarea. Deleítate haciendo las cosas que Él ha planeado para ti. Efesios 2, versículo 10 y Colosenses 3, del 17 al 17, y 23. ¿Qué dice? No lo vamos para ir para allá, ya se nos está acabando el tiempo. Efesios 2:10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviesen en ella. Y Colosenses 3:17 dice, y todo lo que hagan de palabra o de hecho, háganlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias por medio de Él a Dios el Padre. Y el versículo 23 de Colosenses 3 dice, todo lo que hagan, háganlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. El servicio que tú y yo pudiéramos tener no tiene que ser para ser vistos, no tiene que ser para que me vea el pastor o para que me vean los hermanos, tiene que ser por amor a Dios, por amor a Cristo. Yo les puedo decir como testimonio personal que cuando yo dejé de servir en la iglesia, me fui enfriando poco a poco. Cuando nuevamente empecé a servir, se avivó ese fuego. No es un regaño, es una exhortación para que sirvas en la iglesia. ¿Cómo? No lo sé. Específicamente habrá casos distintos, pero mucho surge a partir de tu interés y tu decisión. Y si en algunos de los temas que platiqué Dios está hablando a tu vida, acércate con el líder del ministerio, acércate con Berna, acércate conmigo, acércate con Lore, acércate con Heidi. A ver, pues, yo no sé muy bien, pero como de que va por aquí. ¿Sí?
Y mucho del servicio lo vas a descubrir sirviendo. Y vas a desarrollar esos dones que dice la palabra para que tú y yo no los escondamos. Y ahora sí, tú y yo podamos ser llamados buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Yo quiero que Dios diga eso de mí. ¿Sí? Trabajemos en ello. Trabaja en ello. No sé si hubiera alguna duda o comentario. Todavía tenemos 2 minutitos. Ya no nos regañe, Pastor David. Vamos a servir. Perfecto. Pues mi oración es que Dios ponga en tu corazón y en el mío, porque no me incluyo yo también, que Dios siga poniendo en nuestros corazones ese anhelo por servir, la necesidad de que tú y yo entendamos que antes de ser predicadores, pastores, misioneros, qué bueno que haya todo eso, tú y yo tenemos que ser siervos. Siervo no quiere decir solo mayordomo, sino siervo quiere decir esclavo. Ahí donde estás, cierra tus ojos, vamos a cerrar orando. Señor, gracias. Gracias por este tiempo, Señor. Gracias por lo que tú has hablado a nuestras vidas. Bendigo a cada uno de mis hermanos y de mis hermanas en esta noche. Señor, y yo te pido que podamos ser hallados fieles. Señor, fieles siervos tuyos. Señor, perdónanos cuando nos hemos enfriado o donde nos hemos acomodado a hacer o a recibir simplemente y no hemos dado. Señor, hay tantas cosas en las que podemos trabajar en la iglesia, en el servicio, en distintos ministerios, Señor, pero sobre todo con un corazón humillado delante de ti. Señor, pon en cada uno de nosotros ese anhelo y esa carga. Señor, y cada uno de nosotros también decida, Señor, dar el paso para acercarse y para servir. Si ya lo estamos haciendo, gloria a Dios, qué bueno. Señor, y si no lo estamos haciendo, es un buen momento para querer ser útiles en la iglesia. Señor, y gracias porque tú recompensas, Señor, esos llamados y esos talentos que nos darás en los cielos. Señor, y gracias porque tú nos amas por igual, Señor, pero hay tantas necesidades que podemos suplir simplemente en el atender a esa voz de misericordia y de edificación, los hermanos y los unos con los otros, Señor. Gracias por este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén. Hola, Renim. ¿Cómo sigues? ¿Todo mejor? Sí, Qué bueno, nos da mucho gusto. Buenas noches, Dios los bendiga. gracias. Hermana, Dios le bendiga. Hasta luego, que Gracias. descansen, bonita noche. Buenas Qué bueno noches. que te conectaste, Sammy. Dios te bendiga, amigo Rolando. Bendiciones. Buenas Gracias, noches. que Dios bendiga.